Bueno, desde el año pasado que no nos veíamos, ¿no? Entonces, me gustó verlos y vamos a empezar con este tema. Pero antes de empezar con el tema, quería hacer una aclaración. Venimos tratando de diversas enseñanzas, diversos temas acerca del Evangelio y otros temas, ¿no es cierto? Y ustedes han escuchado hablar acá de la doctrina espírita, del espiritismo, en términos así, ¿no? Entonces, quería aclarar que la doctrina espírita no es una religión en el sentido estricto de la palabra, como pudiéramos imaginar, ¿no? O sea, como al hacer la asociación con una de las religiones que conocemos, la mayor parte somos o hemos sido católicos, hacer la equivalencia. No es así, ¿no? La doctrina espírita es una ciencia, podemos llamar una doctrina filosófica de consecuencias morales. No es una religión en el sentido estricto que nos permite, digamos, tener estructuras, que papa, que obispo, que no sé cuántos rangos, uniformes, imágenes, no hay eso. Es básicamente la orientación hacia nuestra conciencia, nuestra razón, que es lo más bonito, digamos, que llegue a la razón de la persona y que los conocimientos que podamos transmitir o compartir nos ayuden para ver la vida de una manera más real, más lógica. Que en los momentos difíciles que todos vamos a tener, podamos tener otra óptica para analizar estas cosas. No, ninguna religión es mejor que otra. Todas las religiones son buenas en la medida que tornan al hombre bueno. Si mi religión me ayuda, yo soy, no sé, budista y esa religión me ayuda a ser mejor, es buena obra. Y la doctrina espírita te ayuda a complementar. Si te das cuenta que más te sirve esto que lo otro, bueno, ahora también, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Vamos a conocer un poco la doctrina, porque hemos venido hablando, pero no hemos hecho un análisis así estructurado, digamos, un poco más sistemático de los conceptos que hay en torno a la doctrina, ¿no? Bueno, esta obra está basada, este material está basado en la obra que se llama, así como hay los libros para principiantes, temas así, for dummies dicen, Doctrina Espírita para Principiantes, de Luis Hu Rivas. Luis Hu es el hijo de Sonia Rivas, ¿se acuerdan de Sonia? Él es espírita de hace muchos años y también es un activo investigador y escribe libros y da conferencias también. Y lo vamos a tener la próxima semana. Él viene a Lima y va a darnos una charla muy interesante sobre algunas revelaciones de Chico Javier que no son muy conocidas, pero que él las ha revisado y nos va a compartir la próxima semana. Va a estar interesante su charla. Casi tan interesante como esta. Bueno, entonces la primera pregunta es: ¿y por qué quiero conocer el espiritismo? ¿Para qué este señor acá con bigotes? Se llama Allan Kardec, que nació en el año 1804 y murió en 1869. Murió joven, 65 años. Él no escribió la doctrina, él no se imaginó ni la recibió, sino simplemente codificó las ideas que vinieron de las entidades espirituales superiores, ¿no? Recopiló la información y la codificó en base a su formación científica que tenía, ¿no? Científico literario. Él estudió en esa época que estaba en boga la pedagogía de Pestalozzi. Era discípulo de Pestalozzi, entonces tenía toda esa formación de avanzada, ¿no? Y empezó escribiendo libros de álgebra, de otro tipo de ciencias, ¿no? Entonces, y al final eso le sirvió para poder para poder codificar la doctrina. A ver, ¿por qué conocer el espíritu? La mayoría de las personas viven una vida agitada. Todos tenemos una vida agitada. El tiempo nos falta. Quisiéramos que tuviéramos no 24, sino 30 horas en el día para hacer todas las actividades que tenemos que hacer. En nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, en nuestras diferentes ocupaciones.
nos falta tiempo. La mayoría de personas decimos que nos falta tiempo. Y como es tan agitada la cosa, no hacemos una pausa para reflexionar sobre los problemas fundamentales de la vida de nosotros, de nuestra vida. O sea, estamos ocupados en el quehacer diario, en las diferentes cosas, pero no hacemos una pausa. Entonces la gente, ¿qué hace? Primero se preocupa por sus negocios, que ingrese el billetito, ¿no es cierto? Para mis placeres, los viernes tengo que, jueves de patas lo vuelvo viernes de patas, o no sé, o viernes de amigas, no sé. Vamos a divertirnos porque me he estresado toda la semana y todo eso, ¿no es cierto? Y por los problemas particulares que cada cual pueda tener, esas son sus principales preocupaciones. Y cuando le hablamos del tema de, por ejemplo, oye, ¿qué opinas de la existencia de Dios? La inmortalidad del alma, ¿no? Entonces, dicen, no, pero eso es para los curas, ¿no? Para los ministros religiosos, de repente para los filósofos, los teólogos, ¿no? Eso no es para el hombre común y corriente como nosotros, ¿no? Y piensa que es así, ¿no? O sea que estos temas, que son temas trascendentales importantes, no corresponden a la persona común y corriente, sino a los estudiosos de ese tipo de cosas, filósofos, teólogos, ¿no? ¿Es verdad o no? No. Sí. No, pero también hay de las personas que, ¿sabes?, que tienen esa inquietud de conocer, pero también tienen temor, ¿no? Tienen temor de hacerse preguntas sin respuesta, o que, sí. Yo he conocido varias personas que han hablado de temas y se han cerrado por ese temor, ¿no? Sí, por eso no es absoluto, no dice todas las personas, dice la mayoría de las personas. Sí, es cierto, es cierto. Hay mucha gente también que, bueno, como estas publicaciones las hacemos para difundirlo, lo ponemos en Facebook, las ponemos en WhatsApp. En mi trabajo, por ejemplo, hay varios que me abordan, ¿no? Me dicen, oye, tú das charlas, que no sé qué, me dicen, ¿no? Tengo que ir, me interesa el tema, tengo que ir. Uno vino una vez nomás y ya nunca más regresó, ¿no? Satisfizo su problemática y ya con eso quedó bien. Bueno, al menos una gotita un granito de arena pusimos a mejorar en su vida en buena hora. Y otros también que dicen que amenazan con venir pero nunca vienen. Pero en fin, es eso, pues, ¿no? Tienen sus propias preocupaciones, ¿no? Entonces, como que eso lo van dejando de lado, ¿no? ¿Qué más? Y hay un tema importante, ¿no? Cuando todo es bonito, como pasa en la vida, ¿no? Todo es bonito. Nadie se acuerda de Dios, pero cuando hay temblor, sí, todo el mundo, ¿no? Diosito, para el temblor, ¿no? Acá, cuando todo anda bien en las vidas, de la gente, ¿qué quiere decir que anda bien? Que hay situación económica buena, ¿no? Que hay salud, ¿no es cierto? No hay muchos problemas. No hay muchos problemas, una familia bonita, de repente. Cuando todo anda bien en sus vidas, nadie se acuerda de Dios, pues. Igual en la antigüedad también, en las culturas pre-incas, era así. Cuando venían las cosechas buenas, el sol, el agua, las cosechas buenas, entonces, ¿qué hacían ellos? No iban a agradecer, ¿no? Más bien, cuando estaba mala, hay sequía, ha habido temblor, el Dios está molesto, entonces hay que sacrificar, venga para acá, sacrificaban a uno de por ahí, animalitos, ¿no? O sea, prestaban atención cuando las cosas están malas, pero cuando todo está bien, muchas veces ni se acuerdan, ¿no? Es apenas, dice, este es un tema importante, miren, no se acuerdan, y cuando se acuerdan, solamente es para hacer una oración o ir a la iglesia, ¿no? A la misa o lo que sea, ¿no? Solamente es como si eso fuese una obligación que todos deben cumplir de una forma u otra. O sea, tengo que cumplir con Dios, entonces hago una oración. De repente estoy pensando en otra cosa, pero hago mi oración. O voy a la iglesia un ratito, ahí rezo, ahí y salgo, ¿no? ¿Cómo lo tomo? No como algo de corazón, sino como una obligación que tengo yo ante la religión que profeso, ¿no? Entonces, pasa a ser, como dice la religión pasa a ser como una formalidad, una mera formalidad social. Así como cuando me encuentro con alguien y le saludo, le doy la mano, igual, ¿no? Algo así, una formalidad. Algo que las personas deben tener y nada más. No concibo a alguien que no tenga religión. Sí tiene que tener alguna religión, eso es un tema.
Y a lo más les sirve para descargar la conciencia, para estar bien con Dios. Mucha gente que dice, uy, me he portado mal, esto, el otro, van, se confiesan y todo lo demás, ya, están tranquilos, ¿no? Tanto así que muchos ni siquiera alimentan una firme convicción en aquello que profesan, albergando serias dudas respecto de Dios y de la continuidad de la vida después de la muerte. Rezan en sus oraciones, rezan, ¿no?, de la vida eterna y todas esas cosas, pero cuando hay cercanía a la muerte, les da miedo y se les siembra la duda, porque ¿qué pasa? No creen realmente lo que rezan. O sea, no tienen la convicción racional de que el espíritu va a sobrevivir a la muerte. Les entra la duda. Piensan ya, ¿cómo será? O ahí se acaba todo, ¿no es cierto? Entonces no hay un análisis posterior a eso. Entonces hay una serie de cosas, ¿no? Una serie de dudas. Hay muchas cosas que las religiones no contestan, no resuelven, ¿no? No resuelven. Y esas dudas quedan flotando. Porque a veces las respuestas que obtenemos son, eso es un dogma y hay que creerlo, eso es así, hay que creerlo. Entonces, bueno, hay que creerlo, pero mi duda sigue, ¿no? Pero cuando esas personas son sorprendidas por un problema grande, una desastrosa caída financiera de la cual nadie está libre, la pérdida de un ser amado, una enfermedad incurable, un cáncer, una cosa de esas horribles, y eso pasa en nuestro entorno, ha pasado, pasará, o pasa entre nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestras familias. ¿Por qué? Porque estamos en un planeta pues, que no es un paraíso, es un planeta donde, como carne que somos, estamos susceptibles a este tipo de problemas, ¿no? No encuentran en sí mismas la fe que necesitan, porque su fe no es racional, su fe es de cumplir nomás, ¿no? Entonces no es fuerte, ni tampoco comprenden el tema, no lo comprenden, y al no comprenderlo les causa más sufrimiento, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Entender, tener la fe para poder enfrentar las situaciones con coraje y resignación, ¿no? Sin desesperarnos, pero la desesperación entra, pues. O sea, la gente pierde todo, Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué me castigan? ¿No? Esas son expresiones muy comunes, ¿no? O por qué a él sí es tan bueno, ¿no? ¿Por qué a esa persona sí es tan buena? ¿Por qué? Entonces, porque no entiende, ¿no? O sea, Dios, algunos de los hasta maldicen a Dios, ¿no? Se desesperan, sufren. Entonces, ante todas estas cosas, tenemos que estar preparados. El conocimiento espiritual nos abre una visión amplia y racional, eso es lo interesante, porque el racional viene de razón, ¿no? La lógica, o sea, no es solo una cuestión de fe, es una cuestión que se puede demostrar y que es racional. Entonces nos explica la vida de una manera que podemos estar convencidos, y eso nos permite transformarnos, porque si sabemos las cosas como son, los mecanismos de la ley divina, nos permite transformarnos sinceramente, ¿no? Antes, ¿cómo ocurría con las iglesias, ¿no? O sea, la gente hacía maldades toda su vida y faltando 5 minutos para morirse, compraban las indulgencias al cardenal, al obispo, a quien sea, compraban para que se les perdone todo y supuestamente estaban perdonados y se iban al cielo. Eso es por ignorancia, ¿no es cierto? No es que yo me puedo dedicar toda mi vida a hacer la maldad y en 5 minutos Dios va a decir, ya, ven hijito, ¿no? Ven a mi costadito, ¿no? Entonces, esto nos explica las leyes de la vida y nos aproxima a Dios. Y ese conocimiento está resumido en estos 5 libros, que son los que codificó Allan Kardec. El primero que escribió fue el Libro de los Espíritus. Miren, en 1857, 18 de abril exactamente. 1857. Hace más de 150 años, ¿cierto? 160 y tantos. Y los conocimientos que están ahí no pierden vigencia para nada, son plenamente vigentes. Luego de la parte filosófica científica vino el libro de los medios, hasta ahí estaba bien.
con los demás, las demás iglesias que había, ¿no? De ahí es que codificó el Evangelio según el Espiritismo. Ahí chocó con la iglesia. Entonces quisieron, ¿quién es ese para desaparecerlo? Que osa decir estas cosas. Entonces comenzó ahí la persecución y hubo fuerte represalia a todo lo que significaba la doctrina espírita, ¿no? Y quemaron los libros y toda una serie de cosas. Pero lo que en realidad se produjo es eso, lo que siempre pasa. O sea, cuando uno trata de reprimir algo, al contrario, lo estás despertando la curiosidad al otro, ¿no? Si le dices a tu hijo, oye, no entres ahí porque lo primero que va a hacer cuando te vaya va a tratar de entrar ahí para ver qué hay, ¿no es cierto? Bueno, después el cielo, el infierno y la Génesis, ¿no? Entonces en esos 5 libros está resumida toda el conocimiento que nos ayudará para nuestra vida. Solamente en esos 5, son obras básicas. Pero a mí me da flojera leer, yo soy de leer mucho. Bueno, léete nomás, el libro de los espíritus. Si tu interés es descubrir las leyes de la vida, del universo, ahí está, la parte científica. No, pero a mí me gusta la parte moral. Ahí entonces el Evangelio. Hay para todos los gustos. O si no, vengan acá todos los martes y ahí vamos desarrollando los temas, ¿no? Poco a poco. Entonces, es una ayuda, ¿no? Es como una herramienta que tenemos para poder enfrentar los problemas de la vida. Y de verdad que nos cambia. Nosotros en la familia, en la casa, nos ha cambiado mucho. Creo que todos los problemas que pasaron, que pasan, no serían manejados de una forma racional si es que no hubiésemos conocido la doctrina. Nos da tranquilidad. Bueno, vamos a ver los antecedentes. Oye, pero ustedes están hablando de los espíritus, esas cosas. Desde 1857, dicen, ¿no? Pero hay una cosa cierta: los hechos concernientes a las revelaciones de espíritus, fenómenos mediúnicos, están desde que el hombre está en la tierra. No es que el espiritismo los ha inventado o descubierto, están desde la época de las cavernas. O sea, esto ya existe. Son tan viejos como nuestro mundo y siempre han ocurrido en todos los tiempos y en todos los pueblos. En todos los que se ponen a revisar, todos los pueblos siempre hay un grupo o una clase que es la llamada clase que está supuestamente preparada para la ligación con el plano espiritual, ¿no? Llámese sacerdotes, piconisas, etcétera, druidas, no sé. La historia dice al respecto está repleta de estos fenómenos de intercomunicación espiritual. Más aún, en el Antiguo Testamento se habla de una prohibición de comunicarse con los muertos, ¿no? ¿Te acuerdas que el pueblo hebreo había estado en cautiverio en Egipto, ¿no es cierto? Y los egipcios eran pues terribles con estas cosas, ¿no? Eran magia y cosas así. Y le contagiaron a ellos, ¿no? Entonces ellos cuando se liberan, se escapan, prohíben que hagan ese tipo de cosas porque la gente era ignorante. Entonces, imagínate pues darle una pistola a un mono, ¿no? Comienza a disparar y un balazo le cae a cualquiera, ¿no? Entonces, son cosas que hay que manejarlas con cuidado, ¿no? Con respeto y con estudio y con conocimiento, ¿no? Entonces, estamos viendo que esto existe desde antes, desde siempre. Y la historia lo relata, ¿no? Depende como en diferentes nombres, no sé, ¿no? ¿Estas qué son? Pinturas, se llaman rupestres, ¿no es cierto? Pinturas rupestres, donde hay unos figuras humanas de un color y otro de otro color. Unos significan los humanos y los otros los espíritus, que son de alguna manera invocados, adorados, para que los ayude en la casa. En la casa, ya desde la época de las cavernas, cultivaban esa reverencia, culto a las entidades espirituales, para que los ayuden en sus actividades de sobrevivencia, ¿no?
Igual ellos hablaban del barquero, ¿no? Un Dios que era el barquero, que cuando tú mueres, supuestamente el barquero te lleva hacia el otro lado, hacia el otro plano, ¿no? Te lleva hacia el otro plano. El hombre primitivo mantenía contacto con el mundo invisible. Miren, por ejemplo, los antiguos ponían el cráneo de la persona que había muerto fuera de la caverna en dirección al este, pensando que de esa manera el alma del fallecido ya no iba a volver, ¿no? O sea, como que estaba enrumbado hacia un lugar que ya no iba a regresar. En la antigüedad, en la India, China y Egipto recibían mensajes del otro lado de la vida a través de, ahí están los sacerdotes, hierofantes, pitonisas, ¿no? Miren, la India, China y Egipto, que son culturas más antiguas que nosotros, ¿no? Ya ellos hablaban de estas comunicaciones espirituales que existían. Inclusive Sócrates desde la infancia era inspirado por Demón, su espíritu guía. Demón es demonio, que en realidad demonio, ya nosotros le hemos occidentalizado la palabra demonio como que fuera el diablo, pero en su inicio el significado original se refiere a entidad espiritual, ¿no? Como su espíritu guía, una cosa así, ¿no? Y él recibía las inspiraciones a través de ese espíritu guía. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Sí. Si hay alguna cosita ahí, interviene nomás. Esta es una escena. Los historiadores mismos, ¿no?, han confirmado que la inmortalidad del alma y la comunicación espiritual siempre han estado presentes en las culturas antiguas, llamándola de diferentes nombres, ¿no? Pero sí es una facultad natural, no es un don, es una facultad. También la llaman sexto sentido, facultad psíquica. El Nuevo Testamento muestra una amplia visión de ese contacto, llamado a la mediunidad de diferentes maneras. Le llaman carismas, le llaman dones, a los medios los llaman profetas. Eran medios en realidad. El libro Hechos de los Apóstoles ofrece un riquísimo contenido de fenomenología paranormal, publicada por los seguidores de Jesús. Eso de las luces, del Pentecostés, esas cosas, son pues espíritus de luz, ¿no? La misma visión de Jesús, que lo vieron 3 días después de su muerte, que dicen que resucitó. Pero es imposible que la carne ya deteriorándose pueda resucitar, ¿no es cierto? Lo que ellos vieron fue el espíritu de Jesús. Inclusive el espíritu se puede tocar. Y la simbología de Jesús o los espíritus buenos siempre es por luz, ¿no? Mucha luz. Entonces, a través de la historia, inclusive los libros religiosos que nosotros tenemos más cerca, como el Nuevo Testamento, están llenos de estas referencias espirituales y mediúnicas. Por ejemplo, esa imagen que vemos acá es la de Saúl y Samuel. Dice. Había una pitonisa, la pitonisa de Endor se llama el lugar. El rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, se comunicó con el profeta Samuel en espíritu, y este le reveló el futuro y el de sus tropas para cuando iban a enfrentar a los filisteos. Y eso está referido en Samuel 1, capítulo 28, versículos del 5 al 29. También tenemos la figura de Teresa de Ávila, que son santos reconocidos y conocidos, que vivió en el siglo XVI, de 1515 a 1582, conocida como la más grande mística de la Iglesia. Presentó diversos fenómenos como el éxtasis, el sonambulismo más depurado, el cual fue representado por el artista Lorenzo Bernini, ¿no? Pero esas facultades mediúnicas las tenía ella, ¿no? Se sabe que en la actualidad también en el mismo Vaticano realizan sesiones mediúnicas. Claro que ellos ponen otro nombre, ¿no? Comunicaciones con el Espíritu Santo, que en realidad no es Espíritu Santo, sino Santo Espíritu. El cardenal, que me olvidé de traer el nombre, que es el que dice que Juan Pablo II tenía sus
comunicaciones espirituales en los montes. Claro. Tengo el nombre del cardenal, ¿no? Sí, o sea, esto es lo que pasa es que entiendo que ellos no quieren difundir eso porque si no, todo el mundo no. Después Juana de Arco, por ejemplo, se destaca la figura de Juana de Arco, una jovencita que era medio, una gran medio, pues escuchaba voces, hay una película inclusive, escuchaba voces del cielo, que en realidad eran voces espirituales, ¿no? Desde los 12 años escuchaba las voces del mundo espiritual, defendió, ella lideró al ejército para defenderlo de los ingleses, ¿no? al ejército francés durante la guerra de los 100 años. Fue condenada a la hoguera a los 19 años, a pesar de haber sido una heroína, en un proceso religioso al ser considerada como bruja, hechicera. En 1920 la canonizó el Papa Benedicto XV. Porque en esa época pues eran aquel que mostraba este tipo de cualidades, imagínate, ya era un endemoniado, ¿no? La hoguera, ¿no? En la época moderna podemos situar mejor la fase inicial del espiritismo. Ya estamos más acá, donde vamos a encontrar grandes precursores como el famoso vidente sueco Emanuel Swedenborg, que era un científico, ingeniero de minas. Ya exquisito nomás, como dicen, ya más reciente, más cerca de nuestro tiempo, dotado de un vasto potencial de fuerzas psíquicas, y era científico. Es muy reconocido. Swedenborg es uno de los más extraordinarios hijos de Suecia. Contribuyó notablemente en la ciencia y filosofía de su país y de Europa del 1700. En los últimos 30 años de su vida se dedicó a las visiones interiores, a la mediunidad y clarividencia que se habían desarrollado en él. En abril de 1774 en Londres afirmó: "El Señor abría los ojos de mi espíritu para ver, estando perfectamente despierto, lo que sucedía en el otro mundo y para conversar con plena conciencia con los ángeles y los espíritus". Videncia. Tenía evidencia. Nos informa Immanuel Kant también en la obra Sueños de un visionario que en 1756 Swedenborg se encontraba con este es un caso real, se encontraba con unos amigos en una ciudad que se llamaba Gothenburg, a 400 kilómetros de Estocolmo. 400 kilómetros como de aquí a Ica, ¿no? Más o menos, ¿no? A las 6 de la tarde, ¿no? El vidente anunció que había estallado un incendio en dirección a su casa, acá en Miraflores. A las 20 horas demostró gran perturbación por los daños producidos. Él estaba a 400 kilómetros. Pero en ese momento se calmó y exclamó con alegría que el incendio había parado 3 puertas antes de su casa. 2 días después se confirmó la noticia llegada de Estocolmo. Eso se llama precognición. Anticiparse a algún hecho que estaba sucediendo. ¿Qué más? Ese señor Mesmer, de repente aquellos que han estudiado estas cosas conocen, ¿no? Magnetismo. En 1775 aparece la figura de Franz Anton Mesmer, descubridor del magnetismo. Él se dio cuenta que el cuerpo humano también, todos tenemos magnetismo animal, energía. Intenten, si quieren, pongan sus manitos así, sin llegar a tocar una con la otra, pero sienten como un colchoncito de energía que hay entre una y otra, ¿no? Esa es la energía magnética, biomagnética. Y eso descubrió él que tenía potencial curador, y reconoce ese poder curativo mediante la imposición de las manos o fluidoterapia. Este mismo preparó camino al hipnotismo del Marqués de Puysegur. O sea, él investigó esos temas, ¿no? Inclusive hay fotografías donde él está abrazando un árbol, porque el árbol también genera bastante energía, ¿no? Y había gente que se curaba de abrazar un árbol, se curaba los problemas que tenía, ¿no? Entonces ahí, y esto digamos, es un vínculo a lo que hacemos acá, los pases. Los pases también tienen esas propiedades, ¿no? Y más aún porque están reforzados con la ayuda de los amigos espirituales, ¿no?
Andrew Jackson Davis, magnífico, sensitivo, clarividente y vidente norteamericano, predijo en el libro Principios de la Naturaleza el advenimiento del espiritismo, preparando el terreno antes de que se inicie la revelación espiritual. Él ya sabía, de alguna forma. Mesmer, el famoso austriaco, abrió un espacio en la salud humana, realizó experiencias con el magnetismo, lo llamaban de todas partes para que haga eso, y curaciones con las manos o fluidoterapia. Curó a María Antonieta de una jaqueca. Los doctores de las jaquecas, ¿cómo se llama eso? Migrañas, ¿no? Ya existían antes también. Los doctores de la Salpêtrière piden a Luis XV que se eliminen los trabajos de Mesmer y que retorne a Viena, donde más tarde moriría en el anonimato. Bueno, así que por ahí nos faltan los envidiosos, ¿no? Claro, porque él les estaba quitando la chamba pues, a los doctores, ¿no? Pero los efectos se veían así. Andrew Jackson Davis, sensitivo, considerado por Sir Arthur Conan Doyle como el profeta de la nueva revelación. El 6 de marzo del 84, David fue tomado por una fuerza que lo hizo volar en espíritu desde la pequeña ciudad donde vivía hasta las montañas de Catskill, distante unas 40 millas de su casa. Swedenborg fue uno de sus mentores espirituales. Y Arthur Conan Doyle, ese lo conocemos más nosotros, ¿no? Arthur Conan Doyle por Sherlock Holmes, ¿no es cierto? El personaje Sherlock Holmes. Él lo escribió, ¿no? Manifestó que los fenómenos espíritas eran hasta ese momento esporádicos y que ahora presentaban una secuencia metódica. En su libro Historia del Espiritismo aseguró, tiene la característica de una invasión organizada, y fue así pues. La revelación de los amigos espirituales fue ordenada y fue planificada. Por eso el bien lo asimila como si fuera una invasión organizada, una invasión del bien, digamos. Y miren los años, ¿no? Más o menos ahí en la época de Carter, 1859, 1930. Ahí vivió más, obviamente. 71 años. Y bueno, lo vamos a dejar ahí, así que no hay preguntas. Y la siguiente, de aquí a 15 días, vamos a hablar de los fenómenos de Hydesville. Esa invasión organizada del plano espiritual empezó ahí. Hydesville, que es un poblado en Nueva York, donde comenzaron a pasar unas cosas raras que justo atrayeron la investigación y la atención de toda la gente, ¿no? Entonces, ahí lo dejamos. Continuará.